En Alas de Águila comienza el programa radial Jesucristo, Salvación y Vida Eterna. Conducido por el hermano José Manuel Silva. Bienvenidos. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Y el Señor nos trae un tema, una predicación titulada Nuestra unión con Cristo. Nuestra unión con Cristo. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Efesios, capítulo 5, Efesios capítulo 5, versículo 25 al 32. Nuestra unión con Cristo. Efesios capítulo 5, versículo 25 al 32. Y le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del poder del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro eterno Señor y Salvador, glorioso nombre, supremo nombre, nombre que es sobre todos. Señor Jesús, vamos a tu presencia, Dios, a través de tu Hijo amado, para pedirte que usted nos hable con poder y autoridad. Háblanos, Señor, en la unción del Espíritu Santo. Háblanos profundamente a nuestros corazones. Habla a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra alma. Oh, Señor Jesús, es mi anhelo escuchar tu voz, escuchar tu palabra. Oh, Señor Jesús, tu palabra es viva y eficaz. Y que tu palabra sea viva en nuestros corazones. Que tu palabra pueda, Dios mío, encender el fuego en nuestro corazón. Oh, Señor, enséñanos tu verdad. Enséñanos tus caminos. Enséñanos tu voluntad a través de tu palabra. Oh, Señor, háblanos, Señor, en el poder y en la autoridad de tu nombre, en la autoridad de tu Espíritu, en la autoridad de tu palabra, en el nombre del Señor Jesucristo. Habla a nuestro corazón, habla a Lota, habla a Coronel, habla a Chile, habla a todo el mundo, a la iglesia, al pueblo de Dios. Oh, alabado sea tu nombre. Sea usted ministrándonos a través de tu palabra, Señor, y yo me entrego en tus manos. Yo, Señor, me humillo delante de ti, porque solamente por gracia puedo estar en este lugar, en estos micrófonos, solamente por pura gracia, por pura misericordia, porque yo no soy nada ni nadie delante de ti, solamente soy un siervo inútil, que está aquí dispuesto para ser un portavoz de tu palabra, para poder transmitir tu palabra, Señor, para el pueblo de Lota, el pueblo cristiano. Oh, Señor Jesús, abra los corazones para que tu palabra pueda entrar profundamente en cada vida, en cada corazón, y pueda dar frutos dignos de arrepentimiento y fe, y puedan creer en ti como su Señor y Salvador. Oh, alabado sea su nombre. En esta hora me entrego en tus manos, para que usted me use, Señor, como un predicador de tu palabra. Oh, eterno Dios,
Sea tu nombre exaltado y tu palabra glorificada en esta hora, en el nombre del Padre, del Hijo y del poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Nuestra unión con Cristo. Una de las enseñanzas más importantes de la Biblia, pero lamentablemente una de las más descuidadas, es la doctrina de la unión del creyente con Cristo. La doctrina de la unión de la iglesia con Cristo. Porque de eso está hablando este mensaje. Está tomando como una ilustración, la ilustración del matrimonio, explicando cómo debe ser la unión de la iglesia, la unión suya, la unión mía, como creyentes, como miembros del cuerpo de Cristo, unidos con Él, unidos con Cristo. Esta doctrina es importantísima, es una de las más importantes. Incluso Pablo se refiere a este tema como grande es este misterio, grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. O sea, es una doctrina importantísima que está aquí en el libro de Efesios. Pero en este tiempo es una de las más descuidadas. Es la más descuidada en las iglesias. Es la más descuidada en nuestro caminar, en nuestra vida diaria como cristianos. La unión con Cristo es la verdad central en toda la doctrina de la salvación. El tema de la unión espiritual con Cristo es el más importante, es el más profundo y es el más bendecido de toda la Escritura. ¿Cómo no va a ser una bendición nosotros estar unidos con Cristo, unidos en Cristo, y que Cristo esté en nosotros, que Cristo esté morando en nuestros corazones y nosotros unidos a Él? ¿Cómo no ha de ser importante esta enseñanza para el pueblo de Dios? Sin embargo, es un tema muy descuidado. La Biblia declara que este tema es un gran misterio. Pablo dice, grande es este misterio. Eso lo dice en Efesios 5:32. Comienza ese versículo diciendo, grande es este misterio. Pero yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. La unidad del hombre y la mujer en el matrimonio no es más que una representación, es una ilustración, es un reflejo de la unión espiritual de Cristo con su pueblo. El apóstol Pablo escribió a los Colosenses. Vamos a ir a Colosenses capítulo 1, versículo 24 al 27. Dice así: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Aquí está escribiendo el apóstol Pablo. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Este misterio
era para ser revelado a nosotros, que éramos gentiles, que no éramos el pueblo escogido de Israel. Nosotros los gentiles, viviendo tan lejos allá de la nación de Israel, Él nos ha alcanzado por su gracia y por su misericordia. Y este misterio que está hablando el apóstol Pablo ha sido preparado para nosotros, que éramos alejados de Dios, lejos de la ciudadanía de Dios y de sus promesas y de sus pactos. Y Él nos ha hecho cercanos por la sangre de su Hijo en la cruz del Calvario. Dios quiso revelarnos a nosotros este misterio, a nosotros que éramos gentiles, que no le conocíamos, que no pertenecíamos a su pueblo. ¿Qué significa misterio? Misterio no quiere decir un enigma, no quiere decir algo oculto, no. Misterio, aquí en la palabra de Dios, como lo dice Pablo, significa que es una verdad tan profunda, tan grande, una verdad que solamente puede venir de Dios, una verdad que no puede ser conocida a menos que Dios la revele en su tiempo. Y esta verdad ha sido conocida porque Dios las ha revelado a través del apóstol Pablo a nosotros, su iglesia, su pueblo. Por ejemplo, en la Biblia, algunos temas un tema que es un misterio es la Trinidad. Sabemos lo que es la Trinidad, pero tiene una gran profundidad poder comprenderla. La Trinidad es un misterio porque es una verdad tan grande que no puede ser conocida a menos que Dios la revele. Y también este tema que Dios nos está hablando a nosotros, que es la unión del creyente con Cristo, también es un gran misterio. Y hay un versículo que me encanta en Colosenses 1:27 que dice: a quienes Dios quiso dar a conocer. Dios quiso darnos a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. Qué tremendo, habla de riquezas y de gloria. Es un misterio tremendo que debe tener un gran valor para nosotros. Sin embargo, nosotros la hemos descuidado. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. O sea, nosotros, a Lota, a Coronel, a Chile. Este es el misterio revelado, que es Cristo en vosotros. Cristo está en vosotros. Cristo está unido a vosotros. Cristo está en vuestros corazones. La esperanza de la gloria. Aleluya, alabado sea su nombre para siempre. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La unión del creyente con Cristo es un océano. Es un océano tan grande. Usted puede ver aquí frente a Lota el tremendo océano. Pero lo que vemos del océano no es nada a comparado a lo que es el océano en todo el planeta. De la misma manera es este misterio. La unión del creyente con Cristo es un océano tremendo. E incluso tremendo en profundidad. Ni siquiera sabemos cuánta profundidad tiene el océano. Es tan profundo que nosotros podríamos sumergirnos en este océano, pero nunca llegaremos a tocar fondo. Cada creyente, usted y yo, debe sumergirse. Yo le invito a sumergirse en esta doctrina, a sumergirse en esta enseñanza, a sumergirse en este misterio que Dios está revelando a su iglesia.
Cada creyente debe sumergirse hasta donde sus pulmones espirituales se lo permitan. Sumergirse en la palabra de Dios, porque esta es una doctrina central de nuestra salvación. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Si usted no entiende la unión con Cristo, usted no entiende en qué consiste su salvación. Así de delicado es este tema. Si usted no entiende la doctrina de nuestra unión con Cristo, usted no entiende en qué consiste la salvación. En primer lugar, la Biblia enseña la centralidad de nuestra unión con Cristo. En las 13 cartas de Pablo, del apóstol Pablo, si se hiciera una suma de todo lo que él escribió, de las 13 cartas, de las 13 epístolas, sumarían alrededor de 100 páginas en nuestras versiones de la Biblia, con un total de 87 capítulos. Y él en todas sus cartas usa expresiones como, por ejemplo, porque así nos damos cuenta cómo era el pensamiento del autor, cuál era su pensamiento, lo que a él era inspirado a escribir. Y el apóstol Pablo usaba expresiones como en Cristo, en Él, en el Señor, en Cristo Jesús. Esas expresiones aparecen 164 veces en los escritos de Pablo. Para escribir tantas veces estas expresiones es porque algo quieren decirnos, algo quieren enseñarnos. Expresiones en Cristo significa estar unidos a Él, en Cristo, en Él, en el Señor, en Cristo Jesús. Aparecen 164 veces en los escritos de Pablo. O sea, para Pablo esta es una doctrina fundamental del cristianismo. Efesios describe a los creyentes como aquellos que han sido escogidos en Cristo desde antes de la fundación del mundo, lavados en Cristo, regenerados en Cristo, nacidos de nuevo en Cristo, justificados en Cristo, santificados en Cristo y glorificados en Cristo. Vamos a ir a Efesios capítulo 3, versículo del 1 al 6. Dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y este es el misterio, hermanos. Escuche bien, grabe esta palabra en su corazón: que los gentiles, o sea nosotros, son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Este es el misterio, hermanos, que nosotros somos coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. Tremendo, hermanos. Tremendo ser coherederos y miembros y copartícipes de lo mismo que goza el Señor Jesucristo, de todo lo que de Él proviene, de todo lo que Él es, de sus riquezas, de su gloria, de su poder, de su autoridad, de su sabiduría.
Aleluya, alabado sea su nombre para siempre. Qué tremendo es estar unidos en Cristo Jesús. En otras palabras, todas las bendiciones que nosotros recibimos de parte de Dios vienen a ser nuestras únicamente por el hecho de estar unidos a Cristo por la fe. Es la única razón que nosotros podemos ser bendecidos. Es la única razón por la cual Dios nos bendice. Dios derrama bendición sobre nosotros porque nosotros estamos unidos a Cristo por medio de la fe. De lo contrario, nada de esto sucedería hacia nuestra vida. La salvación no consiste en algo que Dios nos da por causa de Cristo, sino más bien del hecho de tener a Cristo en el corazón por medio de la fe en Él. Nosotros somos salvos porque el Señor se une a nuestro corazón cuando hemos creído en Él como nuestro Señor y Salvador. La salvación consiste en nosotros estar unidos a Cristo y Él en nosotros. Vamos a 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. 1 Corintios capítulo 1, versículo 30 y 31. Dice así: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Aquí está hablando de Dios. Mas por Dios estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Bendito sea su nombre para siempre. O sea, es por el Padre, es por el Dios Padre que nosotros estamos en Cristo. Y así nosotros podemos disfrutar de todas las bendiciones y de toda la plenitud de Cristo y de su salvación, gozar de su salvación, disfrutar de su salvación, gracias al Dios Padre, gracias solamente a Él, que Él permitió que nosotros estemos unidos a Cristo. Por eso dice: por lo tanto, el que se gloríe, gloríese en el Señor, porque al final nada ha sido hecho por nosotros, ni por nuestros méritos, ni nuestro esfuerzo humano. Nada ha venido de nosotros. Todo ha venido de Dios. Todo ha venido del don de Dios, de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, que Él permitió que nosotros podamos estar unidos en Cristo y gozar de su salvación, gozar de su plenitud, gozar de sus riquezas, gozar de su amor, de su misericordia. El que se gloríe en esta tarde, gloríese en el Señor. En segundo lugar, la Biblia enseña el significado de nuestra unión con Cristo. La Biblia usa ilustraciones que nos ayudan a entender esta doctrina hasta cierto punto. Y una de ellas es la ilustración del matrimonio. Pablo está usando la ilustración del matrimonio para explicarnos esta doctrina. En el momento en que un pecador se arrepiente con un corazón genuino, auténtico, y viene al Señor, viene a las plantas del Señor en arrepentimiento y fe, y cree únicamente en el Señor Jesucristo para el perdón de sus pecados, la Biblia enseña que su vida queda inmediatamente unida a Cristo, con un vínculo que nada ni nadie puede separar. Es como, por decir un ejemplo, nuestro estado civil antes, cierto, de ser casados y unidos a nuestra esposa, nuestro esposo, éramos, en la mujer es señorita, la señorita, para cuando casarse ya ser señora. En el pecador, antes de venir a Cristo, se podría decir que era la señorita pecadora.
Pero cuando viene a Cristo en arrepentimiento y fe, y cree en Cristo con todo su corazón como su único Señor y Salvador, se produce un vínculo, una unión tan fuerte, tan unida a Cristo Jesús, que nada ni nadie los puede separar. Y ese estado civil va a pasar de ser una señorita pecadora a ser señora de Cristo. A ser señora de Cristo, a la esposa de Cristo, unido a Cristo, y nada ni nadie los podrá separar. Vamos a Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versículo 38 al 39. Dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya nada ni nadie, cuando nos hemos unido a Cristo, nada ni nadie nos puede separar de su amor. Nada ni nadie le puede separar de nuestra unión con Cristo. Y nuestro matrimonio con Cristo es una unión legal. Es una unión tan legal como puede suceder aquí en el ámbito de la sociedad y terrenal, de las leyes humanas. Es más legal todavía. Es una unión legal delante de Dios. ¿Y qué tipo de unión es? Es una unión en sociedad conyugal. Nuestra unión con Cristo es una unión en sociedad conyugal. No es con bienes separados. Es sociedad y unión conyugal. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que nuestras deudas como pecadores, nuestras deudas, nuestros pecados, las cargó Él. Las cargó nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y al mismo tiempo, Él nos dio a nosotros, sin merecer nada, Él nos dio toda su riqueza, Él nos dio toda su plenitud, Él nos dio toda su justicia, Él nos dio toda su santidad, Él nos dio toda su salvación, Él nos dio todo de Él, para nosotros solamente el estar unidos a Él. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. ¡Qué grande es el amor de Cristo! El plan divino de la salvación consiste en nosotros haber sido escogidos y haber sido predestinados a estar unidos con Cristo. Miren lo que dice Efesios, capítulo 1. Efesios, capítulo 1, versículo 3 al 10. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Tremendo
Tremendo texto bíblico para nosotros, su pueblo. Qué profundidad de las riquezas de su gracia. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Hemos sido escogidos, predestinados y adoptados como hijos de Dios por medio de Cristo, para gozar de todas sus bendiciones, de todas sus riquezas y de su salvación. Qué profunda es nuestra unión con Cristo. Es tan profunda nuestra unión con Cristo, es que nosotros mismos ya estábamos unidos a Él desde antes de la fundación del mundo. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, ya estábamos unidos a Él. Y cuando Cristo resucitó de entre los muertos, ya estábamos unidos a Él. Mire lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 4 al 10. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, dice, juntamente con Él, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nuestras vidas están unidas a Cristo, a este Cristo que reina en gloria, a este Cristo que está sentado a la diestra del poder de Dios, que está sentado a la diestra del Padre. Y como dice la Escritura, que Dios nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Por lo tanto, Cristo es el todo y en todos. La salvación y la vida eterna es tenerlo a Él en el corazón, es estar unidos a Él, es estar profundamente unidos a Él como está unida una esposa con su esposo, es estar unidos a Él. Bendito sea el nombre del Señor. Esta es la salvación, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Es tener a Jesucristo en el corazón y estar unidos a Él. Él es la salvación. Jesucristo es la salvación. Jesucristo es la vida eterna. Jesucristo es la esperanza de gloria. Jesucristo es vida nueva. Jesucristo es reconciliación. Jesucristo es la plenitud de vida. Este es el regalo. Este es el regalo que Dios tiene para usted. Este es el misterio que Dios ha querido revelarte en esta tarde. Que tú estás unido a Cristo y eres coheredero de grandes promesas por medio de la fe en el nombre del Señor Jesucristo.